Muy bien, gracias Joel. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué bueno. Ahí me alegro de verles. Ok, siempre pienso en ustedes. Estamos acá en la misma propiedad, aquí viviendo juntos, pero qué lindo poder tener este tiempo juntos ahí a ustedes con la palabra de Dios. ¿Cómo están con esta nueva modalidad? Ok, déjenme decirles que a mí me cuesta mucho, pero ni modos, ahí estamos. Ok, ahí por ahí me llaman y no pueden comunicarse conmigo y me dicen, ¿y dónde fuiste? ¿Dónde estás? Le digo, no estoy, pero estoy en reuniones. Reuniones ahí online todo el tiempo y creo que soy un problema ahora para las compañías aéreas porque ya no viajo más en avión porque todas mis reuniones son en casa y son ahí por video. Así que sigan orando porque es mucho trabajo que tenemos ahí en la región. Toda esta semana estuve con una situación ahí que de un país que estamos haciendo un cambio, no les voy a decir cuál porque algunos de ustedes ahí dicen, uy, ¿será de dónde estoy yo? No. Vamos también ahí avanzando con trabajos ahí en Cuba, con reuniones, así que hay varias cosas, que proyectos y antes de la pandemia tenía 7 viajes y todos los viajes los hice a través de mi computadora esta vez, así que algo interesante, ¿no? Y aprendí algo, espero que también lo aprendan ustedes. Es bueno planear, es bueno soñar, pero cuidado chicos porque no sabemos cada día lo que va a suceder ahora y yo aprendí que tengo que vivir cada día en base a lo que Dios justamente, está haciendo o quiere y no tengo que agarrar y pensar dentro de unos 2, 3 años algunas cosas que quizás van a cambiar completamente. Es muy difícil bajo la forma en que ahora están sucediendo muchas cosas, el pensar que podemos hacer planes y que lo que hoy estamos planeando dentro de 3 años lo vamos a poder cumplir o va a ser como lo planeamos, ¿ok? Así que, pero qué lindo, ¿no es cierto? Todo esto es una aventura y sigue siendo una aventura de fe en relación a poder servir al Señor y hacerlo de la manera también en que Dios en su soberanía permite cada cosa. Así que espero que estén también tomando desafíos y que también ahí Dios pueda estar haciendo grandes cosas en este tiempo en la vida de cada uno de ustedes, aún a pesar de lo que podamos estar viviendo. Muy bien, vamos ahora ahí juntos a abrir la palabra de Dios porque me dijo ahí Joel que tenía 1 hora y media. ¿Ok? No se preocupen. Estamos estudiando, a ver, ¿qué libro estamos estudiando? Muy bien, Primera de Pedro, ¿ok? Hay una serie en todos los cultos que se va a estar estudiando, de estudios que tienen que ver con lo que es la carta a Primera de Pedro. Y bueno, vamos ahora a ir, voy a tocar los versículos que me dieron para poder compartir, pero déjenme ahí también compartirles que es una hermosa carta y con desafíos muy importantes y con un título que le han puesto que creo que es clave. Dice, creciendo en la salvación, creciendo en la salvación. Crecer es un aspecto importantísimo, escúchame bien, en cualquier área de la vida de un ser humano. Pero sabes, pensando en la palabra de crecer, hay 3 palabritas que están relacionadas, ¿ok? Y vamos a pensar cuáles son. Decrecer, ¿ok? En vez de crecer, ¿ok? De repente hay otra palabra que es permanecer en el mismo lugar y quizás uno pueda pensar que no está creciendo, está ahí, pero no está decreciendo ni está creciendo. Y está la palabra crecer, ¿ok? Ahora, ¿sabes? Creo que todos tenemos que pensar si realmente estamos creciendo, porque creo que eso es a lo que tenemos que apuntar en cualquier área de nuestra vida. Si uno estudia y comienza una carrera, no creo que diga, voy a empezar, pero quizás no la termino y quizás no sé para qué la estudio, ¿no es cierto? En vez de pensar y decir, bueno, voy a estudiar una carrera y la quiero terminar. Y después de terminar quiero hacer tal cosa. Si estás en un trabajo, creo que no vas a estar en un trabajo diciendo, voy a trabajar, pero no sé si... Y ahí comienzas a pensar que del trabajo no estás apuntando a que a través de ese trabajo puedas crecer
en responsabilidades, en ganar dinero, lo que sea, aún en las relaciones con amistades, aún en la familia, en todos los aspectos de la vida, tenemos que apuntar a crecer, ¿sabes? Ahora, hay algo muy importante en crecer. ¿Qué es lo que da el valor justamente a crecer? El valor que tú le das a algo, ¿no es cierto? Y sabes, pensando un poquito que todos los que estamos aquí hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, la gran pregunta sería en esta hora, pensando que el tema de la serie de estudios es creciendo en la salvación, dime una cosa, ¿qué valor le estás dando a la salvación? ¿Para qué? Para no decrecer, para no estancarte y estar allí, ¿no es cierto?, en una postura en donde allí no avanzas, estás en el mismo lugar, sino pensando que en esa salvación tan grande que tienes y lo valiosa que es, tú quieres cada día más allí estar creciendo para conocer más a aquel Dios que te salvó, esa salvación que Dios te dio y aún el plan maravilloso a través de esa salvación que Dios tiene en tu vida sobre esta tierra. Sabes, es bien importante, bien importante. Cuando miramos hoy el cristianismo, los creyentes que nos rodean, podemos ver que muchos, sí, un día recibieron a Cristo, pero hoy parecería que nunca lo hicieron porque están viviendo hacia atrás. O quizás están solamente quedándose en que, sí, soy salvo, y no hay más. Sabes, en el creyente tiene que haber mucho más, por el valor de lo que tiene la salvación que Dios justamente nos ha dado. Y eso es lo que Pedro justamente va a valorar o va a mostrar, la salvación. En el primer capítulo, en los versículos que leyeron, Pedro comienza hablando acerca de esa maravillosa salvación que tenemos. Y después allí, ¿no es cierto?, seguramente escucharon por David de Chiche que esa salvación nos lo fue dada, nos la recibimos a través de aquellos profetas, ¿no es cierto?, que nos predicaron el Evangelio. Y hoy justamente vamos a leer la importancia de lo que es vivir creciendo en función de esa salvación que nosotros tenemos. Vamos a leer del versículo 33 al 21, que son los versículos que nos tocan. Y fíjate lo que dice allí. Por tanto, 1:13, ¿ok? Quiero que todos me sigan, ¿ok? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y que le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y pedirle a Dios la guía del Espíritu Santo para escuchar su voz. Padre, gracias en esta hora porque, Señor, entendemos que esta es tu palabra. Y hoy queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, que siempre va a tomar tu palabra, la pueda aplicar a nuestras vidas, Señor, pueda desafiarnos a entender lo que, Señor, tú estás queriendo a través de estas verdades que acabamos de leer. Padre, gracias, Señor, por tener tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabes, allí comenzando a leer, vamos a ver cómo dije después de que allí Pedro nos está hablando acerca de la salvación tan grande y que esta nos fue dada a nosotros por medio de los profetas, hoy tenemos un desafío justamente para crecer.
Y ese desafío es poder, como dice aquí, comenzando el versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, si sed sobrios, sed sobrios. Ahora, ¿qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Sabes? Significa que debo reunir todos mis pensamientos, todo mi entendimiento, todo lo que pueda estar en mi mente, todos mis pensamientos sueltos y concentrarlos y enfocarlos en toda la atención de lo que tiene que ver lo que es la salvación, la salvación. Por eso el título de la primera Pedro, creciendo en la salvación venidera. ¿Saben? No tenemos que permitir que nuestros pensamientos anden a la deriva. Por eso si Pedro dice ceñid, ¿ok? O sea, toma, júntalos, ¿ok? El ceñimiento tenía que ver con lo que allí en la antigüedad tenían como túnica y allí tomaban un cinto y la ceñían esa túnica para que estuviese, ¿no es cierto?, todo en una y allí eso les permitiera trabajar y hacer todas las actividades que ellos pudiesen hacer. Y allí es de reunir, ¿no es cierto?, todo lo que podamos tener en nuestro entendimiento y en nuestros pensamientos y allí concentrarlos para estar enfocados en lo más importante, en la salvación. ¿Sabes? La verdadera guerra del creyente es espiritual, pero escúchame bien, pero también es mental. No tenemos que permitir que nuestros pensamientos anden a la deriva. Y porque nuestros pensamientos están a la deriva, allí Satanás nos va a colocar o va a poner pensamientos allí mundanos, de lujuria, ¿ok? Que allí bajen lo que es nuestra moral divina que nosotros debemos tener cuando tenemos que vivir en función de la salvación que justamente Dios nos ha dado. Todo pensamiento tiene que ser captado hacia la salvación, hacia una persona, hacia Jesucristo. Es bien importante. Por eso también allí, ¿no es cierto?, Pedro le dice, y sed sobrios, ¿ok? Sed sobrios en esto. Cuando nosotros vemos allí o pensamos en sobriedad, pensamos en una persona que de repente está tambaleando y decimos, uy, no está sobria, tomó demasiado alcohol, ¿no? Está controlado o está drogada, ¿no es cierto? O está allí, no sé, obsesionada por lo que pueda llegar a ser, controlada por algo que no es bueno. Pero sabes, aquí cuando Pedro dice sed sobrios, allí tiene que ver con un control, ser sobrios de una conducta, allí de una mente viviendo una vida sólida y controlada para lo que es la salvación que nosotros hemos recibido. Me encanta y en un culto hablamos acerca, ¿no es cierto?, de la importancia de lo que es entregar nuestra mente y allí concentrarla en lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Cuando allí estudiamos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el versículo 2 cuando dice allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y allí comienza con el cuerpo, ¿no es cierto? Dios está buscando la entrega de nuestro cuerpo. Dice, hermano mío, ruego por las misericordias de Dios. Allí por la gracia, la misericordia de Dios, entrega tu cuerpo, pero también entrega allí tu mente para poder concentrarla y pensar realmente en lo que es más importante. Y sabes, allí Pablo a los romanos le dice, para no se conformen, sino transformen allí esa mente. ¿Sabes? El mundo quiere que te conformes a un sistema satánico, ¿no es cierto?, que allí el diablo tiene para destruir tu vida. Dios quiere que transformes allí tu mente con la palabra de Dios para poder y comprobar y ver cuál es la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero, ¿sabes? En esta mañana rapidito, porque el tiempo allí corre, ¿ok? Corre muchísimo. Vamos a ver la importancia allí de lo que es esa concentración. Cuando allí Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Y dice, sed sobrios, ¿no? Allí ¿para qué? Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. En primer lugar, ¿sabes? Tenemos que concentrarnos en lo que es la gracia venidera, la salvación de Dios.
Ahora, quizás tú dices, bueno, ¿no es que la salvación ya está? Sí, la salvación, ¿no es cierto?, ya fue, ¿no es cierto?, allí dada o hecha a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros allí tenemos la promesa en la palabra de Dios que si recibimos a Cristo como Salvador, somos salvos, ¿ok? Tenemos vida eterna, ¿ok? Pero sabes, todo eso es una promesa que todavía no se cumplió, porque se va a cumplir, ¿no es cierto?, cuando de repente, ¿no es cierto?, tú termines aquí sobre esta tierra y mueras y te encuentres, en vez de en el infierno, en una condenación, allí en el cielo, ¿no es cierto?, disfrutando de esa salvación. O allí, ¿no es cierto?, va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿okay?, y nos recoja a todos aquellos que hemos recibido a Cristo y podamos disfrutar de estar allí en su presencia para siempre con Él. Por eso allí Pedro dice, concentrémonos en la gracia allí en primer lugar venidera, ¿no es cierto? Cuando dice allí, esperad por completo en la gracia. Ahora déjame decirte que en primer lugar es importante entender que es gracia lo que nos da esto. ¿Okay? No pienses ni permitas que el diablo o el enemigo en algún momento te haga creer que te mereciste, ¿no es cierto?, poder estar en el cielo o que el cielo tiene que ver, ¿no es cierto?, por algo tuyo. Tú no tienes nada que ver con esto. Todo lo ha hecho el Señor. La gracia venidera, la gracia, el regalo que Dios justamente nos ha dado, ¿no es cierto?, y va a ser manifestado cuando Cristo se manifieste allí y nosotros podamos estar para siempre con Él, con nuestro Salvador. Pero, ¿sabes? En segundo lugar, allí podemos ver cómo allí ser sobrio, ceñir los lomos de nuestro instrumento es para concentrarnos en lo que es la obediencia. Fíjate el versículo 14. ¿Sabes? Cuando vi todo este pasaje dije, bueno, no sé si voy a predicar temáticamente o expositivamente. Temáticamente sería tomar un tema y listo. Pero sabes, en esta mañana estoy haciéndolo expositivamente. Vamos a tomar los versículos que nos tocaron y vamos de allí a encontrar verdades importantes para entender el desafío que tenemos para crecer en esa salvación. Y sabes, uno crece en esa salvación, en segundo lugar, cuando se concentra en lo que es la obediencia. Fíjate lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. ¿Sabes? Tenemos que concentrarnos en la obediencia. Ahora, la frase allí, hijos obedientes, se traduce, la busqué allí, como hijos de la obediencia. ¿Sabes? La obediencia debe ser el rasgo principal de todo creyente o en la vida del creyente, para ser llamado hijo de la obediencia. Qué hermoso, ¿no es cierto? Si de repente yo puedo ver allí y puedo ver una hija de la obediencia en tu vida, o allí te puedo ver a ti y digo, él es un hijo de la obediencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque allí, ¿no es cierto?, tú estás entendiendo cuál es tu principal rol que tú tienes sobre esta tierra y es obedecer justamente a Dios. Ahora, aquí hay un contraste, ¿no es cierto?, bien importante. Allí dice, y no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Están los hijos de la obediencia, pero están también los hijos de la lujuria, ¿ok? Allí cuando dice en nuestra ignorancia de cómo nosotros vivíamos. Ninguno de ustedes vivía antes como un hijo de la obediencia. ¿Por qué? En primer lugar, no era un hijo, ¿no? En segundo lugar, no vivían obedeciendo a Dios, lo que Dios había establecido para la vida de cada uno de ustedes, sino más bien cómo vivían. Y aquí Pedro dice, no debe ser de esa manera. ¿Cómo vivías antes? ¿Sabes? Antes tú vivías bajo lo que eran tus propios deseos, lo que te gustaba, lo que sentías, lo que querías, lo que te parecía. Tu vida estaba controlada completamente, ¿no es cierto? No por Dios, sino por alguien superior que se llama Satanás. A él obedecías, pero a ti te parecía que tú estabas haciendo lo que sentías, lo que querías, lo que te gustaba, lo que te parecía. Y sabes, todo eso era para
ser un hijo de la lujuria, o sea, de la satisfacción de tu propia vida, de tu propia carne. Sabes, los creyentes tenemos que obedecer a Dios, tenemos que concentrarnos en lo que es la obediencia, ¿ok? ¿Para qué? Para convertirnos en hijos justamente de la obediencia. No hay otra forma, escúchame bien, no hay otra forma de mostrar mi relación de amor por la salvación que Dios me dio ahora en mi crecimiento y en mi andar, que no sea a través de lo que es la obediencia. Fíjate lo que dice rapidísimo allí en Juan capítulo 14, versículo hermoso, ojalá lo pueda subrayar, y allí el versículo 21, fíjate, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que ama a Dios? El que canta coritos, el que está sentado en una iglesia, el que lee su Biblia. No, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el hijo de la obediencia. Ese es aquel que, ¿no es cierto?, entiende que lo más importante que tiene que hacer un hijo de Dios para agradecer esa salvación y crecer en esa salvación es obedecer a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo se forma una relación con Dios para que allí, ¿no es cierto?, yo pueda saber que le amo, que Dios me ama, que allí hacemos una relación con Él? Todo a través de la obediencia, ¿no es cierto? Debemos concentrarnos en lo que es la obediencia, ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios para concentrarnos allí en lo que es la obediencia para poder crecer en la salvación. Pero sabes, allí 1 Juan también, rapidito, 1 Juan, versículo hermoso también, allí con la misma verdad, solamente unas páginas hacia adelante, dice, pero el que, versículo 5, 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sabes? Juan no tiene problema de decir las cosas bien claras, para que no haya engaño, para que no haya hipocresía, para que haya claridad, ¿no es cierto?, en quién es el que realmente ama a Dios. Es el hijo de la obediencia. Pero rápidamente, ¿sabes? Allí vamos rápidamente y vemos, vamos a ver, se me mezclaron las hojas. Vamos rápidamente y vemos allí cómo, allí, tercer lugar, di vuelta la hoja mal, ¿ok? Obediencia, y ahí vemos rapidito, vamos de nuevo a 1 Pedro. Algo bien importante en esta hora, y vemos que en qué más Dios, justamente ciñendo los lomos, dice que debemos concentrarnos. Debemos concentrarnos en lo que es, versículo 15 y 16. Dice, vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sabes, aquí hay algo muy, muy importante, lo que es la santidad. La santidad, debemos concentrarnos en la santidad. Déjame hacerte en esta mañana una pregunta. Te pregunto a ti, señorita, muchacho, aquel joven, si en estos momentos tú te morirías, ¿ok? Piensa solamente en esto. Te tendrías que enfrentar con un Dios que es completamente santo. La Biblia dice que es 3 veces santo, es santo, ¿no es cierto? Dios es santo. ¿Cómo te enfrentarías tú en estos momentos? ¿Eres un joven o una señorita santa para enfrentarte con Dios?
completamente santo, porque no podrías estar si no fueses completamente santo, ¿ok? Quizás allí en tu mente hay una lucha, ¿no es cierto? Diciendo, no, wow, ¿cómo va a ser eso? Porque realmente yo sé que en esta hora, ¿no es cierto?, no estoy caminando en santidad o no estoy concentrado después de mi salvación en ser santo. ¿Sabes? Déjame hablarte rapidito antes de que veamos lo que dice aquí de la santidad, que existen 3 tipos de santidad y gracias a Dios por eso, ¿ok? Gracias a Dios por eso. Hebreos capítulo 10, versículo, allí quiero que leas del 8 al 10, rapidito, a ver quién lo puede leer, en voz alta, ¿ok? Y después versículo 14, Hebreos 10, 8 al 10 y después 14. A ver quién lo lee. Fuerte. Si no lo tengo que leer yo, dale. Hasta el 10. Sí, es el 14 después. Gloria a Dios, ¿no es cierto?, en esta mañana, porque podemos entender que aunque, ¿no es cierto?, tengo que concentrarme en lo que es la santidad y ser santo, yo sé algo, ¿no es cierto?, que un día voy a poder estar frente a aquel que es 3 veces santo, ¿no es cierto?, que es santo, es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya me santificó a través de su muerte allí en la cruz del Calvario. Me hizo santo. Antes, ¿no es cierto?, estaban las ofrendas y los sacrificios y todo para poder hacer que el hombre pudiese presentarse delante de Dios, ¿no es cierto?, y lo demás. Pero hoy sabemos que el sacrificio de Cristo ya nos hizo santos. Hay una santidad que es posesional y por el sacrificio de Jesucristo, un día sé que voy a estar frente a su presencia y allí, ¿no es cierto?, voy a poder tener comunión y relación con Dios porque Cristo allí posesionalmente a través de su sacrificio me hizo santo. Pero aquí Pedro está hablando de otra santificación, que es la santificación progresiva. Fíjense, allí dice como hijos obedientes y después dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes? Cuando estemos en el cielo, también allí va a estar la santificación completa. Allí en mi manera de vivir no es que a ver si voy a ser santo o no voy a ser santo. ¿Por qué? Porque allí ya no va a haber pecado, allí mi cuerpo va a estar glorificado y la santificación ya va a ser una realidad definitiva. Pero mientras hoy estoy aquí en la tierra, ¿sabes? Tiene que existir lo que es, si yo voy a valorar la salvación y voy a crecer en mi salvación, tiene que haber una santificación progresiva en mi vida, en donde cada día yo me voy a concentrar en poder llegar a ser santo, ¿ok? Santo delante de Dios. Ahora, déjame decirte que, ¿no es cierto?, aquí la palabra de Dios habla de 3 cosas importantes con relación a la santificación. ¿Por qué tengo que ser santo? En primer lugar, dice aquí la palabra de Dios, porque Dios es santo. ¿Sabes? Si tú quieres tener comunión, no vamos a hablar de la salvación porque esa ya la tienes, porque Cristo ya te salvó y Él te santificó para poder estar en el cielo y estar con Dios. Pero si tú quieres estar en comunión aquí sobre la tierra, tener una relación con Dios aquí en la tierra, no la puedes hacer, no la puedes tener si no estás allí tomando el desafío de ser santo. ¿Sabes? Primera de Juan es muy claro y dice, Dios es luz, ¿no es cierto? Y allí vemos que Dios es santo. Dice, no hay ninguna tinieblas en Él, o sea que no hay pecado en Él, ¿no es cierto? Por eso Él es santo. Pero dice, si queremos tener comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y allí nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos tener comunión con un Dios santo si yo no estoy viviendo santamente.
si en mi vida hay pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado, ¿ok? Y yo aquí en la tierra sí tengo que ver con el pecado. Yo aquí en la tierra, yo sí peco. Entonces es muy importante pensar, ¿no es cierto?, que ¿por qué tengo que ser santo? Porque es la forma en que yo puedo tener comunión con un Dios que es santo. Yo no puedo tener comunión con un Dios que es santo si yo estoy en pecado, porque Dios no tiene relación con lo que es el pecado. Entonces es muy importante entender por qué el desafío de concentrarme en esta hora, en este tiempo, en lo que es la santidad, para poder disfrutar, para poder tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Yo no puedo bajar a Dios a mi pecado, ni tampoco puedo agarrar y subir a una relación con Dios en pecado, porque Dios es santo, ¿ok? Entonces la primera verdad que dice aquí es que justamente Dios es santo, como está escrito, es santo porque yo soy santo, ¿ok? Dios es santo. Pero en segundo lugar, que es importante ver que Dios nos llama a que seamos santos. Hay un Dios que es santo y hoy te está llamando. Hoy está queriendo que te concentres en tu vida, en tu caminar aquí sobre esta tierra, para agarrar y ser santo, ¿ok? Para, como dijimos, poder estar en una relación y en una comunión con Dios. Dios nos llama a ser santos. Vamos a correr. Pero allí en tercer lugar, lo importante de lo que dice aquí, que las Escrituras, ¿ok? Fíjate bien, no solo nos llaman a ser santos, sino también nos exigen, escucha bien, santidad. La santidad no es opcional, que Dios te llama y tú dices, bueno, voy a ver si voy a ser santo, o voy a pensar si me gusta ser santo, o no sé si voy a ser santo. ¿Sabes? Hay una exigencia de ser santos, no es una opción. La palabra aquí de Dios dice, como escrita está, sed santos porque yo soy santo. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. El sed, ¿no es cierto?, es una orden. Nosotros necesitamos entender que la santidad es algo que nosotros no podemos escoger, ¿ok? Tenemos que agarrar y ser, ¿ok? En tercer lugar, vemos entonces que allí Pedro dice, cenid los lomos vuestros entendimientos, sed sobrios para concentrarte en lo que es justamente allí la gracia que se nos va a manifestar, o sea, en lo que va a ser la salvación cuando Cristo venga. Concéntrate en lo que es la obediencia, concéntrate en lo que es la santidad. Pero sabes, ahora rápidamente vemos, ¿no es cierto?, que también debemos concentrarnos en algo muy importante. Fíjate allí lo que dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa palabrita de las R, ¿no? Pero sabes, aquí vemos que el desafío es poder concentrarnos en lo que es vivir en esta tierra con el temor a Dios, con temor a Dios, con temor a Dios. Ahora, ¿qué pensamos cuando hablamos de temor a Dios? Terror, miedo, sería una forma, ¿no?, decir temor, ¿no? O sea, lo que podemos entender como cuando hablábamos acerca, sed sobrio, ¿no? ¿Está intoxicado, no está intoxicado? No, pero vamos a ver el significado. Aquí temor está relacionado con algo muy importante. Temerle a Dios significa tenerle respeto, reverencia por lo que es su santidad, por lo que es su conocimiento, por lo que es su sabiduría, por lo que es su poder, por lo que es su juicio, por lo que va a ser su ira. Nosotros tenemos que agarrar y saber que el temor nos lleva justamente a reconocer todo eso de Dios, a ser reverentes en relación a Dios. El hombre debe reverenciar a Dios y tenerlo en la mayor estima y honra. Eso significa tener temor a Dios. ¿Sabes? El hombre justamente a través de lo que es,
reverenciar a Dios a través de todo lo que es tenerle temor a Dios, solo así el hombre puede amar a Dios, puede adorar a Dios, puede engrandecer a Dios y puede servir a Dios. ¿Sabes? Tú no vas a hacer todo eso si tú no reverencias a Dios, si tú no tienes temor a Dios. Y hablamos mucho acerca de, como hablamos, de amar, de adorar, ¿no es cierto?, de agarrar, engrandecerlo, pero todo eso lo hacemos a través de una sola forma, de tener temor realmente de lo que es Dios, ¿no es cierto?, de la forma en como nosotros lo reverenciamos a Él. ¿Okay? Ahora, pero vamos a ver allí rápidamente, tiempo corre, ver algunos versículos claves para ver por qué justamente, por qué debemos nosotros, ahí Pedro nos explica por qué debemos mostrar ese temor a Dios allí, mostrando que de esa manera crecemos. Lo primero que dice, si invocáis por Padre, porque le llamamos Padre, ¿Sabes? Los creyentes, le reverenciamos porque Él es nuestro Padre, Y ¿sabes? Pienso mucho allí, ¿no es cierto? Porque yo no creo que tú tengas un padre y que tú digas, Él es cualquiera. No, pará, Él es tu Padre. Tú vas a tener un respeto hacia Él, tú vas a considerarlo a Él. ¿Por qué? Por la posición, ¿no es cierto?, que Él tiene y tú tienes. Él es Padre y tú eres hijo, ¿no es cierto? Entonces allí Pedro dice, si invocáis por Padre, ¿no es cierto? Por eso nosotros vamos a mostrar temor, vamos a concentrarnos en mostrar temor, porque le llamamos a Él Padre. ¿Sabes? Él nos adoptó, los hijos suyos por Jesucristo, y nos dio el título de hijos, por adopción, ¿no es cierto? Y por eso lo reverenciamos, por eso tenemos temor a Él. ¿Sabes? Esto no era antes. Antes de conocer justamente a Dios como Padre, tú no eras un hijo de Dios, eras un hijo del diablo. La Biblia decía que porque hacíamos los deseos del diablo, éramos hijos del diablo, Y hacíamos todo lo contrario justamente. Para nosotros reverenciar a Dios era una locura. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros llevábamos no tenía nada que ver con lo que es temor a Dios. Pero hoy, escúchame, tenemos que concentrarnos en lo que es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque le llamamos a Él Padre. Pero ¿qué más? Rapidito, fíjate ahí en el versículo 17. Porque Él también debemos temerle a Él, y reverenciarle, porque Él va a juzgar al mundo. Fíjate lo que dice. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor, porque Él va a juzgar al mundo. ¿Sabes? El juicio de Dios debe causar temor. Yo sé que, ¿no es cierto?, para muchos va a ser terrorífico pensar en el juicio de Dios, porque saben que por sus pecados van a estar condenados eternamente, ¿no es cierto? Eso es un temor de miedo, ¿no es cierto? Pero nosotros, nuestro temor es por saber cómo Él lo va a hacer, ¿no es cierto? Cómo Él va y cómo nos vamos a enfrentar a lo que realmente es su juicio, Y la Biblia aquí justamente en este mismo versículo nos dice que va Él a juzgar todas las personas. Fíjate lo que dice. Dice, sin acepción de personas, O sea, allí juzgará la obra de cada uno, conducidos con temor. O sea, la obra de cada uno. O sea, todas las personas, la obra de cada uno, todas las personas van a ser juzgadas. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. Por eso tenemos que tener temor. Pero también allí sabemos que, ¿no es cierto? Él allí va a juzgar las obras va a juzgar las obras de las personas. Todas las personas, las obras de la persona. Fíjate lo que dice allí. Dice, según la obra de cada uno. La obra de cada uno. Allí se va a ver la realidad en relación a lo que es el juicio por el pecado que muchos justamente han cometido. Las obras son las que Dios va a determinar y ver por causa de lo que han hecho allí pecando contra Dios.
Pero también dice que Él va a juzgar sin parcialidad. Dice, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿no es cierto? Interesante, ¿no es cierto? Tenemos que tener allí temor por lo que va a ser el juicio de Dios a todas las personas, ¿ok? Por las obras que las personas han cometido y también, ¿no es cierto?, sabiendo que Dios es sin parcialidad en su juicio. ¿Qué significa esto? Que no habrá ningún favoritismo en su juicio, ¿ok? Ninguna persona allí que pueda estar diciendo, bueno, yo soy rico, a mí no me va a juzgar, yo soy pobre, bueno, a mí tampoco porque soy pobre, no importa cuál sea la posición, cuál sea el estatus, lo que sea sobre esta tierra, Dios va a juzgar, ¿no es cierto?, sin acepción. Pero rápidamente vemos, ¿no es cierto?, ¿por qué temor? Porque a Él le llamamos por Padre, porque habrá un juicio, pero también debemos concentrarnos allí en ese temor. ¿Por qué? Porque también allí la palabra de Dios dice que tenemos una posición, somos expatriados y peregrinos en esta tierra. Fíjate lo que dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no es cierto? Somos peregrinos. ¿Qué significa esto? Que estamos de paso, que estamos por un tiempo breve, no somos residentes permanentes en la tierra. ¿Sabes? Estaba pensando un poquitito. Durante mucho tiempo cuando vine a México era turista, y yo decía, ¿cuándo podré agarrar y tener otra calidad migratoria? Bueno, llegó un momento en que me dicen, bueno, ahí podés pasar a ser residente temporal, ¿viste? Y yo dije, wow, qué bueno, pero ¿qué quiero ser ahora? Y yo decía, bueno, ya quiero pasar a la otra, residente permanente, Pero ¿sabes? Aquí hay algo contrario. Yo no quiero ser residente permanente, porque esta no es mi tierra, ¿no es cierto? Esta no es mi ciudadanía. Que yo quiero ser un residente temporal, aunque soy permanente. Te muestro mi documento y soy permanente. Pero, ¿sabes? Nosotros no somos permanentes aquí, Cuando uno es peregrino o un expatriado, está en una tierra extraña, No es la suya. ¿Y qué pasa con eso? Ahora tengo una pregunta. Aquí todos ustedes son los extranjeros que se tuvieron que quedar. Están ahora aquí en México. Pero dime algo. ¿Dónde está tu mente? Quizás está en Costa Rica, quizás está en Nicaragua, quizás está en Guatemala. ¿Por qué? Porque no eres mexicano. Y quizás aún estando aquí en esta tierra y estando aquí en México, hay algo que es una realidad, ¿no es cierto? Tú estás pensando en lo que es allí tu lugar, ¿no es cierto? Donde realmente es donde tú naciste. Bueno, déjame decirte algo. El creyente viaja por esta tierra con sus sentidos puestos, ¿dónde? En el cielo, En el cielo, en su hogar permanente, 4, rapidito y ya terminamos, 4 y 5. ¿Sabes? Debemos concentrarnos o vivir con temor a Dios, reverenciar. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Fíjate lo que dice allí. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ante la fundación del mundo, ¿no? Pero, ¿sabes? Debemos concentrarnos y allí vivir con temor a Dios porque hemos sido redimidos. ¿Sabes? Allí la palabra de Dios nos muestra que hemos sido liberados de una vida que se nos enseñó a vivir a través de lo que puedan ser nuestros padres o nuestros antepasados equivocadamente. Fíjate lo que dice. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sabes? Es triste y hoy tenemos que ser reales y mostrarles a la gente que se equivocaron, que todo, ¿no es cierto?, lo que ellos pudieron enseñarnos acerca de vivir en el mundo, de hacer dinero, de ser famosos o de tener cosas que nos van a hacer felices, son mentiras, porque no van a satisfacer justamente nuestra vida, ¿no? Una vida mundana, escúchame, no
funciona, solo nos deja insatisfechos y vacíos y nos alejan de Dios. Pero sabes, hemos sido redimidos y lo más hermoso aquí es justamente cómo, ¿no? Y la palabra aquí nos dice, ¿no? Hemos sido liberados, hemos sido redimidos gratuitamente. La Biblia dice que es por gracia. La redención no nos costó, escúchame bien, ni un centavo a nosotros. Nosotros no somos redimidos por oro o plata. ¿Ok? ¿Por qué? Para los hombres el oro y la plata puede ser algo precioso, importante, ¿no es cierto?, con mucho valor, muy apreciado, pero ¿saben? No sirve para nuestra redención. No sirve para nuestra redención. Somos redimidos, aquí la palabra de Dios lo dice claramente, por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, ¿no es cierto? Hemos sido redimidos. La sangre de cualquier persona puede ser importante, ¿ok? Más que el oro y la plata. Pero, ¿saben? Nuestra redención fue a través de la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo. Alguien dijo, unos clavos en mis manos no significan nada, pero unos clavos en la mano de Jesús significaron redención eterna, ¿no es cierto? Gloria a Dios, ¿no es cierto?, por la forma en cómo hemos sido redimidos gratuitamente. A mí no me costó nada, ¿ok? Hemos sido, ¿no es cierto?, redimidos de unos antepasados que nos mostraron algo que no sirve para nada. Hemos sido redimidos, ¿no es cierto?, por la sangre preciosa de Cristo. Pero en último lugar, el versículo 21 dice, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sabes? Debemos concentrarnos en vivir con temor a Él, porque creemos en Él, que Dios resucitó a Jesucristo y lo glorificó. ¿Y qué es eso importante para nosotros en esta hora? Termina diciendo allí el versículo 21, allí diciendo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Saben? Esto me habla acerca de algo muy importante. Si Dios tuvo poder para resucitar a Jesucristo y glorificarlo y lo demostró, hoy Él también tiene poder para resucitarme a mí después de muerto y glorificarme para que yo esté en su presencia, porque Él ya lo hizo y Él ya lo demostró a través de la persona de Jesucristo. Y por eso hoy mi esperanza y mi fe son en Dios, por lo que Dios justamente ya hizo. Qué hermoso, ¿no es cierto?, en esta hora ver todo este pasaje y aprender de 1 Pedro la importancia en qué tengo que concentrarme. Si voy a vivir, ¿no es cierto?, creciendo en la salvación, tengo que concentrarme, ¿no es cierto? Tengo que concentrarme en lo más importante, en lo que es la salvación por gracia que Dios me ha dado, en agarrar y poder ser obediente, hijo de la obediencia, en poder agarrar y ser santo y ser temeroso delante de Dios. ¿Para qué? Para poder entender que, ¿no es cierto?, de esa manera yo muestro quién es mi Padre, de esa manera yo muestro quién me redimió, de esa manera yo demuestro también quién soy, un peregrino, y también cuál es mi esperanza a través de lo que Cristo allí, Dios hizo con Cristo, también Él va a hacer por mí. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa carta que tú, Señor, allí nos das a través de la mano del apóstol Pedro. Pero gracias, Señor, esta mañana por entender tantas verdades tan importantes. Señor, entendiendo que tú nos salvaste, necesitamos crecer en esa salvación. Necesitamos cada día entender más, Señor, el desafío que después de ser salvo tenemos para contigo también en esta tierra y en la esperanza, Señor, que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a poder poner en práctica estas verdades. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.